Muy buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos a Claudia Piñeiro. Todos los años, al menos uno de nuestros invitados, a veces dos, están aquí presentes gracias a la colaboración con el Ministerio de las Culturas. Sucede que ellos invitan a estupendos escritores de distintas partes del mundo a oficiar como jurados en los premios más importantes que entrega el Estado chileno. En este caso es el premio Manuel Rojas y Claudia Piñeiro fue uno de los jurados, y como parte de sus actividades acá en nuestro país nos tocó la excelente fortuna, gracias a la generosidad del Ministerio, de contar con la presencia de Claudia. Hoy día vamos a conversar con Claudia después de una presentación que les voy a hacer. Y al final de esa presentación, al final de la presentación de ella, por favor les pido que se deshagan de la timidez nacional y levanten la mano y participemos en una discusión. Aprovechemos que podemos generar ese ambiente porque somos menos y hay más confianza. En el 2010, a principios de ese año, la Real Academia de la Lengua, junto a todas las academias asociadas de América, tenían cita para juntarse en la ciudad de Valparaíso y celebrar el 5º Congreso de la Lengua. Como ya saben todos los nativos de esta tierra, ese congreso no congregó a nadie. El terremoto disuadió a todos de viajar a Chile. Para la ocasión, la Municipalidad de Valparaíso había dispuesto que una obra de arte se instalara frente al mar en el puerto. Esta obra se componía de mucho vidrio, cilindros, tubos fluorescentes que formaban una oración. El artista instaló esos vidrios con cables, generadores, accionó el interruptor y el gas encendió la frase con que el explorador Ernest Shackleton convocó 100 años antes a los voluntarios para su expedición hacia la Antártica. Esa noche el artista, satisfecho, contempló la frase en neón azul contra la noche estrellada y se fue a acostar al hotel. A las 3 de la madrugada, el terremoto y posterior maremoto hundió y partió ciudades, tumbó edificios, agrietó carreteras y, por supuesto, hizo añicos la frase para convocar hombres exploradores. Es extraño pensar que se quiebra la frase y también el Congreso. El terremoto, con su vocabulario de tierra sacudida, cayó todo intento por meditar sobre el idioma. La lengua tectónica, que es la lengua del paisaje profundo, impuso su realidad, su tiempo urgente y milenario a la vez. El diccionario de la RAE, celoso de dejar que entren así como así nuevas palabras, sobre todo los barbarismos que usan de este lado del charco del Atlántico, se cerró de sopetón y se guardó hasta una nueva ocasión. El diccionario necesita de un lector que pueda leer en reposo, algo imposible cuando el piso se sangolotea. Lo siento, pero no lo puedo evitar. Hace poco leí el discurso que Claudia Piñeiro dio para el mismo Congreso, pero 9 años después, en marzo de este año, en Córdoba, donde se celebró la 8ª versión de esta reunión convocada por la Real Academia y la Asociación de Academias Fuera de España. Leí el discurso de Piñeiro y sentí ese sonido profundo que antecede a los temblores, el ruido sordo que hace aullar a los perros un par de minutos antes que empiece la primera sacudida. Claudia Piñeiro se arrojó directamente al punto cero de esta lengua para nosotros y estableció que la lengua española en las Américas es una lengua impuesta. Con estas 10 palabras resitúa al Congreso. Le recuerda de pasada que mientras siga llamándose Congreso de la Lengua Española, estará faltando a la verdad ante quienes han nutrido con sangre a esta lengua. Porque decir que se trata de un idioma impuesto, como lo explica Piñeiro, es también decir que es una forma de narrar, de estructurar las historias, que silenció las narraciones que ya existían antes de que esta lengua se asomara al continente.
Callar esas narraciones equivale a suprimir la imaginación, modificar la memoria y la identidad de una comunidad. Es dejarla sin palabras para nombrar lo propio, o al menos sin palabras que puedan ser pronunciadas en voz alta y con orgullo en la plaza pública. Luego, en su discurso, Claudia Piñeiro extiende esa meditación sobre la lengua que se impone a una situación actual. Estira su idea unos 500 años para referirse al lenguaje inclusivo. Es justamente el sonido sordo y los perros aullando al que me refiero. Ese es el lenguaje con una conciencia envigorizada del cuerpo, pero cuerpo con mayúscula. Lo interesante es que una autora que ha sido una voz clara en la defensa del aborto libre, que ha explicado con precisión que la violencia implícita en prohibir el acceso al aborto es superior a la supuesta vulneración que conlleva el mismo procedimiento de aborto. La autora lúcida que deja como cínicos a quienes usan la palabra vida como un estandarte para prohibir el aborto. Pues bien, esa autora, para uno, desde la vereda del prejuicio y la simplificación, sería alguien que abrazara el lenguaje inclusivo como una máxima ética exigible. Sin embargo, aquí es cuando une hoy y el ayer de 500 años y dice que es necesario respetar los procesos vivos de las lenguas, que solo el tiempo podrá ver si este lenguaje se absorbe y se adopta y pasa a ser parte del habla natural. Claudia Piñeiro lo explica así: de nada sirve ni oponerse ni tratar de imponer un lenguaje atravesado por la realidad. La lengua está viva y siempre será con el tiempo lo que el uso determine. Ese es el punto en que escucho el subterráneo rastre de las placas tectónicas de la lengua. No porque crea que es un temblor el llamado a no tratar de imponer a la fuerza este lenguaje con perspectiva de género. Tampoco veo un sismo en denunciar la autoridad desde la que hablan quienes dicen que este giro del lenguaje es un error, una expresión muy limitada de un problema, que no se arregla empobreciendo la lengua. No. Ese ruido subterráneo que escucho viene de su postura de laissez-faire, de dejarlo pasar. Esto no es un problema, o más bien es un problema del tiempo. Me gusta eso, porque es nuevamente el paisaje que surge, sí, el paisaje. Porque cuando Claudia Piñeiro habla de tiempo, se refiere a uno que es más extenso que nuestra capacidad de mantener la concentración, quizás hasta más largo que nuestras vidas. De tal modo es entonces un tiempo mayor, como el tiempo geológico. Nuevamente entonces recuerdo al artista en Valparaíso en febrero de 2010, con su frase hecha trizas: la lengua en exhibición de cristal no resiste al habla de la tierra, al vocabulario de la realidad tectónica. Hasta ahora solo he hablado de los sonidos sordos que anteceden al temblor. Me falta, por cierto, el momento en que la tierra se mueve. Puede ser que Claudia Piñeiro sea sísmica en cierto sentido. Estudió para ser contadora, profesión que ejerció y que al parecer mientras tenía la misión de contar tornillos industriales, sintió un temblor interior y dejó la contabilidad de la noche para la mañana, para nuestra fortuna, por cierto. Se entusiasmó con un concurso literario, el Sonrisa Vertical de Seix Barral, donde en el año 91 quedó entre los 10 finalistas con su novela El secreto de las rubias. Desde ese momento, los premios y reconocimientos se han acumulado. Entre ellos están el premio Clarín de novela del año 2005 por su libro Las viudas de los jueves, o el premio Sor Juana Inés de la Cruz del año 2010 por su novela policial Las grietas de Jara. Ambas obras fueron llevadas al cine. Estos son solo 2 de al menos 10 importantes reconocimientos, además de la publicación de 15 obras narrativas y el estreno de 5 obras de teatro. Pero aún me falta el temblor. Este es el tercer giro que la autora da en su discurso del Congreso en Córdoba, después de hablar de las lenguas sobre las que el idioma del conquistador se impuso, después de hacer un llamado a dejar ser y fluir libre a la perspectiva de género el lenguaje, sin usar la fuerza para imponerla o rechazarla. Saca a relucir verdaderas joyas entonces. El temblor es un temblor de piel, como cuando se eriza todo en la base de la nuca y en los antebrazos. Claudia Piñeiro comienza a citar mujeres que cantan y narran usando formas de expresión tradicional, pero que expresan la contingencia. Son ejemplos que ella propone como lengua viva, pero a la vez conectadas con la misma hebra que se intentó callar hace 500 años.
Cita versos de Mariana Carrizo, una coplera salteña, de Charo Bogarín, una autora nacida en la provincia de Formosa que recopila canciones en cuom, en vía y en guaraní. Finalmente, de la cantante conocida como Miss Bolivia, que fusiona, entre otros estilos, la cumbia villera, el hip hop y el reggae. Aquí me permito terminar con la cita de la cita. Leeré un fragmento pequeño de una canción de Miss Bolivia que Claudia Piñero leyó ante el Congreso. Ovarios, garra, corazón, mujer alerta, luchadora organizada, puño en alto y ni una menos, vivas nos queremos, paren, paren de matarnos, paren, paren, paren de matar. Dejo con ustedes a Claudia Piñero. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Voy a leer de la computadora, así que discúlpenme. Preferiría hablar, pero como es un poco largo, se me va a ir complicando. Primero quiero agradecer a la... Bueno, ya se me complicó porque se me fue para la otra página. Un segundito. Quiero agradecer a la Universidad Diego Portales por esta convocatoria a conversar con ustedes, en especial a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaños y a Cecilia García Huidobro, que me ha hecho llegar esta invitación, y a todos ustedes que vinieron hoy a conversar conmigo. Y muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, quisiera encuadrar la conversación dentro de un marco y de ciertos opuestos que son en los que vengo trabajando y sobre los que ya reflexioné en trabajos y conferencias anteriores, en especial en la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2018. Y este encuadre sería el del conflicto con la autoridad y la disidencia como estado de alerta. Yo cuando abrí la Feria del Libro de 2018 puse eso como lema y como título de la conferencia, ¿no? Que la actitud del escritor es en conflicto con la autoridad y en disidencia como estado de alerta, que no quiere decir pelearse por todo el tiempo, pero sí tener una mirada crítica. En ese lugar es donde me siento cómoda, en mi rol de escritora dentro de la sociedad, desde donde me gusta mirar el pequeño mundo de lo social, pero también el pequeño espacio de la literatura. Antes de hacerlo, lo primero que quiero es pedirles un ejercicio de relajación, que se sacudan un poco, que aflojen músculos, articulaciones y estructuras internas, aquellos que aún las tienen muy endurecidas o hasta enquilosadas, y que vayan al título de mi conferencia. Cuando Cecilia me pidió un título, yo adrede le dije, el lugar del escritor, : literatura y compromiso. Lo primero que quiero hacer es cambiar el título, que yo misma puse adrede, y lo hice con el objetivo de que luego el cambio tuviera un significado. Y lo cambiaría por el siguiente: el lugar de la escritora, : literatura y compromiso. Y no es que quiera dejar afuera a los hombres al pasarlo del masculino al femenino, sino que lo que pretendo es que los varones se sientan incluidos en la versión femenina del sustantivo referido a las personas que escribimos. Así como nosotras las mujeres nos han entrenado durante siglos para sentirnos incluidas en el modo masculino de ese sustantivo y de tantos otros, porque nos enseñaron que a partir de lo masculino se arma lo universal, lo masculino engloba al mundo entero, quiero intentar que los hombres aquí presentes hoy hagan lo mismo que las mujeres hemos hecho durante siglos: aceptar una convención. Desde niñas, desde que aprendimos a hablar, supimos que si alguien decía alumnos, pasen al aula, aunque se tratara de una clase donde el 75% del alumnado estuviera compuesto por mujeres, nos estaban llamando a nosotras y entrábamos. Si nuestros padres hablaban de sus hijos, y aunque tuvieran 5 niñas y un varón, sabíamos que en ese universal estábamos nombradas. En el colegio, como alumnas o como madres, cuando nos mandaban miles de comunicaciones encabezadas por queridos padres, y aunque la nota la leyera solo la madre, entendíamos perfectamente que el masculino se refería a ella, o sea, a nosotras. Así nos educaron, sumisos y sumisas a algo que no es más que una convención, una norma establecida desde el poder, en este caso el poder de quien decide el uso de la lengua. Lo aprendimos, lo aceptamos y marchamos por el mundo sin cuestionarlo. Hasta que desde hace algunas décadas atrás esta convención empezó a incomodar, porque además nos dimos cuenta que no es una convención ingenua, que se limita solo a elegir una forma de nombrar el mundo. El lenguaje construye realidad y no es necesariamente cierto que el padres siempre incluye a las mujeres,
ni el Ciudadanos, ni el título universitario que figura en el diploma de tantas mujeres arquitecto, abogado, contador. Mi abuela, por ser mujer, no podía votar, por lo tanto, no estaba incluida en el Ciudadanos. Mi madre, por ser mujer, no tenía la patria potestad de sus hijos ni disponía de los bienes del matrimonio, así que tampoco estaba incluida a los efectos legales y económicos en ese padres. Yo, egresada de la Universidad de Ciencias Económicas, con el mejor promedio de la camada, pero con el título de contador en masculino, no estuve incluida en la selección de personal de contadores para el mejor estudio de Buenos Aires, filial de un estudio americano, hasta que desde los Estados Unidos los obligaron a cumplir con una ley de minorías y tomar negros, judíos y mujeres. Recién entonces, teniendo el mejor promedio de la Universidad de Buenos Aires en mi carrera y medalla de honor, habiendo dado libre un año universitario completo, fui alguien a quien contrataron gracias a una ley de cupo y extranjera. Por lo tanto, yo tampoco estuve incluida en el sustantivo masculino hasta ese entonces. Y lo más llamativo es que ninguno de estos ejemplos, ni siquiera el de mi abuela, ocurrió hace tantos años atrás. Por eso, hoy propongo hacer un esfuerzo contrario, que es que al decir escritora, los hombres que escriban aquí presentes se sientan incluidos, se sientan nombrados. Si nosotras lo hemos soportado durante tantos siglos, sin duda los varones también lo lograrán soportar. Si en el anuncio original de esta conferencia yo hubiera titulado El lugar de la escritora, muchos habrían pensado que se trataba de una charla solo para mujeres. Al poner un título no quería ni confundir ni develar mis intenciones. Por eso preferí usar el universal masculino al que tanto estamos acostumbrados a fuerza de instruirnos en esa ley de nuestra habla. Pero quiero dejar claro que titular El lugar del escritor ya no me hace sentir cómoda. Sé que estoy incluida, pero algo me inquieta, me raspa, me retuerce las tripas. A mí y a muchos otros y otras nos empieza a molestar esta sumisión a una forma del uso del lenguaje que ya no nos representa. Otra vez, el conflicto con la autoridad y la disidencia como estado de alerta. Históricamente, cuando el lenguaje incomoda, muta, cambia, crece. Lleva su tiempo, como lo dijo hace un ratito. Nadie usa palabras que no nombran lo que quieren nombrar. Si la palabra escritor deja de nombrar a mujeres y hombres que escriben, vamos a terminar encontrando otra forma de nombrarnos que nos incluya a todas, todos, todes, no sabemos. El uso del lenguaje que sea aquella donde nos encontremos más cómodos y se imponga a fuerza de su uso. Mientras tanto, propongo este cambio, aunque sea solo por hoy, como señal de apertura a un nuevo e irremediable cambio de paradigma. Como un partido de fútbol en el que a los 45 minutos los jugadores cambian de arco para que el encuentro sea más justo, juguemos a que en este segundo tiempo les toca a los varones sentirse incluidos cuando decimos escritoras. Ahora propongo otro ejercicio. Todas las escritoras, hombres, mujeres o no binarios, parémonos en el campo de lo social y definamos cuál es la batalla más importante que se libra hoy en día en nuestra sociedad y preguntémonos si como escritoras, escritores, para el que aún no puedo relajar, queremos dar esa batalla, intervenir de algún modo o no, sea con la escritura o como activistas. Sin duda es el movimiento político y social más vivo en América, en Europa y probablemente en muchas otras partes del mundo es el movimiento de mujeres. Y ese movimiento es el que hoy está, como ningún otro, en conflicto con la autoridad. Pero ¿quién es la autoridad contra la que nos rebelamos las mujeres? Como ha dicho tantas veces Rita Segato, ese otro contra el que tenemos que pelear no son los hombres, sino el patriarcado, entendido por tal la forma de organización social que reserva la autoridad más que al hombre al sexo masculino. Y cito a Segato, es en este sentido que el ejercicio de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, pero también se extiende a crímenes homofóbicos o trans, todas esas violencias no son otra cosa que el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales imponen a todos los que habitamos ese margen de la política, de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad contra todo lo que desestabiliza. Hoy nosotras somos desestabilizadoras de un orden establecido y eso asusta a quien quiere mantener el estado anterior de las cosas. Aterra al que siente que va a perder su lugar de privilegio. Ese poder desestabilizador nos pone en un lugar de riesgo, pero como es evidente que no estamos dispuestas a dar un paso atrás, nos tendremos que cuidar entre todas y todos. Eso es algo que también estamos haciendo muy bien las mujeres, la llamada sororidad,
que viene de sor o hermana, palabra que surgió porque ya no nos sentíamos incluidas en la palabra fraternidad, que viene de fratello o hermano. Entonces ya tenemos algunas enunciaciones para seguir conversando y pensando juntos. Una es que si digo escritoras, los hombres que escriben deben sentirse incluidos en el sustantivo, porque hoy, al menos solo por hoy, queremos que nos den el gusto de que lo universal se arme a partir de lo femenino. La otra enunciación es que el movimiento más vivo política y socialmente en lo que va del siglo XXI, ahí donde ponen sus esperanzas de luchar por un mundo mejor tanto jóvenes en la Argentina y en toda Latinoamérica, es el movimiento de mujeres. En otras partes del mundo los chicos tienen diferentes batallas. Muchos de ellos están abocados a la también imprescindible lucha por el planeta y en contra del cambio climático, por ejemplo. No es que a los jóvenes de Latinoamérica no les importe el planeta, no es que a los jóvenes del resto del mundo no les importe la desigualdad y prácticas injustas con mujeres, gays y personas no binarias. Pero se trata de urgencias. Para quienes viven en otras latitudes, la desigualdad entre hombres y mujeres no se lleva a puestas vidas, porque ya han superado esa instancia. En cambio, por estas latitudes, sí. Tomo el caso de Argentina, que es el que más conozco, pero creo que es extrapolable a muchos otros países de Latinoamérica. En un país como el mío, donde matan a una mujer por cuestiones de género cada 24 horas, donde una mujer que aborta en clandestinidad y fuera del sistema de salud, con los mejores médicos, si es rica, y con una aguja de tejer, si es pobre, puede ir presa de 1 a 4 años, la agenda de las mujeres tiene una urgencia a la que los y las jóvenes entienden perfectamente, hay que darle prioridad extrema. No hay cuestionamientos en este sentido. Salen a la calle con alegría y convicción a pelear por ampliación de derechos. Los jóvenes varones también salen a pelear por los de las mujeres porque los sienten suyos naturalmente, porque se sienten incómodos en un mundo donde los hombres conservan privilegios por el hecho de ser hombres heterosexuales, donde el patriarcado, que puede estar representado y ejercido por hombres o por mujeres, decide sobre el cuerpo de una mujer al punto de obligarla a una maternidad no deseada. Evidentemente, con estos jóvenes, en unos años tendremos un mundo mejor. La rebelión a esa autoridad constituida surge de la conciencia de que el campo de batalla es nuestro cuerpo. La vehemencia y violencia con la que fuimos atacadas las mujeres que nos manifestamos a favor de la ley del aborto en la Argentina demuestra que hay quienes siguen pensando que tienen una propiedad que pueden ejercer sobre nosotras en nombre de la religión, las buenas costumbres o lo que sea, y no están dispuestos a relegarla. Ahora volvamos a la pregunta que surge del título de esta charla. ¿Debe una escritora o escritor intervenir en estos hechos sociales? ¿Cuál sería su papel? Si la respuesta es afirmativa, tenemos dos caminos que pueden no ser excluyentes, la literatura y el activismo. Sin embargo, creo que cualquier intervención que se hace desde la literatura no es voluntaria. No escribimos con el afán de cambiar el mundo, sino de contarlo. Escribimos para modelar el lenguaje como si fuera arcilla, para narrar historias, para crear personajes, para inventar mundos. Si alguno de esos textos mueve levemente alguna cuestión que se da en la sociedad en un tiempo y espacio determinado, será hecho, pero no por voluntad de quien lo escribió. Sí es cierto que la literatura de una época contribuye a la educación sentimental de las personas incluidas en esas generaciones. Y la educación sentimental que hemos tenido, hasta hace no poco, nos hizo aceptar como normal una serie de reglas que muchas veces fueron y son injustas. Quienes se educaron leyendo a la extraordinaria poeta uruguaya Idea Villariño habrán aprendido los versos que dicen: quisiera morir de amor para que supieras cuánto y cómo te he querido. A mí el verso me encanta, pero yo ya no quiero que ninguna mujer muera de amor para demostrarle a ningún hombre cuánto y cómo lo ha querido. Será una educación sentimental muy diferente a quien se eduque sentimentalmente leyendo Ser Palestina o Contra los hijos de Lina Meruane, Distancia de rescate de Samantha Schweblin, Mata mi amor de Ariana Harvitz. Madame Bovary estuvo a punto de no publicarse por pleitos en los que se argumentaban delitos de ultraje a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres. Pero Flaubert seguramente no tuvo esa intención cuando la escribió. En una novela como Orlando, donde un hombre se convierte en mujer, Virginia Woolf hace comprender la transgresión que supuso la sociedad inglesa de comienzos del siglo XX, textos como este, pero es probable que no haya formado parte de las intenciones de Woolf al escribirlo. Toda novela, lo desee o no, configura un relato de la historia y del estado de las cosas, y puede ser inocuo, complaciente con ese mundo que describe hasta entonces, o subversivo.
Pasemos al rol de la escritora o escritor como activista. Y permítanme contar cómo ha sido esta toma de posición en mi propio ejemplo. Si bien siempre me sentí un ser político y una escritora con postura política, eso no significa que tuviera una postura pública partidaria. Nunca intervine en la esfera pública abiertamente hasta el año pasado. Antes tuve participaciones aisladas, en la mayoría de los casos relacionadas con los derechos humanos y con las situaciones que podían poner en peligro el acto del nunca más que como sociedad asumimos con respecto a los crímenes aberrantes perpetrados durante la dictadura militar en la Argentina. Pero el año pasado se abrió en mi país el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo y eso me dio la oportunidad de participar en un debate cuyo tema ya estaba en mi literatura, sin voluntad de cambiar el mundo desde muchos años atrás. En Tuya, mi primera novela, una joven que vive en una familia que se plantea la posibilidad de hacerse un aborto, hay una joven que vive en una familia que asume los roles de madre, padre, somos todos felices, con mucha hipocresía, y ella se plantea la posibilidad de hacerse un aborto. En Elena Sabe, mi tercera novela, una mujer que no desea ser madre es obligada por otra mujer a seguir adelante con un embarazo y tener un hijo. Mi novela Una suerte pequeña trabaja sobre el deseo de la no maternidad. Uno de los cuentos incluidos en mi último libro de cuentos, ¿Quién no?, llamado Basura para las gallinas, narra una situación de aborto en condiciones de máxima vulnerabilidad. Todas estas historias las escribí hace varios años atrás. Por lo tanto, cuando se abre el debate en la Argentina, lo que se me plantea es participar en la esfera pública de un tema sobre el que vengo cuestionándome y preguntándome en mi literatura desde hace rato. Más allá de que lo que escribo está atravesado por temas como la hipocresía, el silencio, el que dirán, el rol impuesto a la mujer, la mentira. Y todos estos temas también tienen que ver con la prohibición del aborto. Así que cuando la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito me pidió que fuera a hablar al Congreso, a las comisiones donde diputados y senadores se informaban antes de votar o no la ley, me pareció que tenía la oportunidad de llevar a la acción una reflexión más íntima de años, pero sobre todo la responsabilidad de tomar un lugar que se me otorgaba por ser escritora. Por esas comisiones habían pasado médicas y médicos, abogadas y abogados, especialistas en distintos aspectos concretos relacionados con el aborto, pero la campaña sentía que necesitaba que fueran a exponer personas que por el lugar de donde venían tuvieran más posibilidades de ser escuchadas por congresistas que mientras un extraordinario orador, especialista en la materia, hablaba, ellos seguían recibiendo mensajes de teléfono, mandando WhatsApps, pidiendo café o conversando. Así es como aparecimos en ese lugar escritoras, actrices, periodistas, conductores de televisión, etc. Y a partir de allí, cada vez que se me dio la posibilidad de poner la palabra en función de esta causa, la tomé, porque lo sentí una responsabilidad cívica, pero además porque me hubiera sentido muy mal conmigo misma si no lo hubiera hecho. De todos modos, esta causa se pelea y se gana en conjunto, y nada de lo que hice hubiera sido posible si no hubiera tenido el paraguas de contención del grupo de mujeres. Cualquier amenaza, insulto, agresión, fake news, etcétera, que me haya afectado en ese tiempo, se compensó con creces por el abrazo sororo de mujeres y de hombres que componen este movimiento. Por último, me gustaría hacer el camino inverso. En lugar de pensar a la escritora saliendo a lo social y actuando en ese plano, quiero ir desde la situación de la mujer en la sociedad de hoy hacia la situación particular de las escritoras mujeres. Y me gustaría traer un ejemplo de los mismos conflictos y debates que se dan fuera de nuestro micromundo, pero aplicados al ambiente literario. Ya hablamos de cuál es el conflicto y cuál la autoridad en la sociedad toda, pero déjenme repetir algunos conceptos. Sin duda, el conflicto que se provoca por el atrevimiento de las mujeres de exigir compartir un espacio de poder que desde las reglas que han manejado el mundo hasta hoy le ha sido escatimado. Por convicción llamamos a estas reglas el patriarcado. Es evidente que las mujeres hoy estamos dando una batalla contra esa autoridad. Una autoridad que durante siglos dijo cómo teníamos que vivir, sentir, utilizar nuestro cuerpo, amar, procrear, ser madres o no serlo, cuidar a los otros. Y al rebelarnos contra esa autoridad, lejos de sentirnos solas, tomamos conciencia de la fuerza que supone el movimiento de mujeres. ¿Se replica esta lucha de la sociedad en el conjunto dentro del campo literario? Sin dudas. El mundo de la literatura es aún, y en algunos lugares de poder, un mundo falocéntrico, entendiendo por tal la definición de Derrida, que hace referencia a la existencia de un privilegio de lo masculino sobre lo femenino.
Y en la marginalidad, en lo que queda definido en los márgenes y fuera de esa élite, no están solo las mujeres, sino los hombres que no se ajustan a ese modelo y las personas no binarias. Me parece interesante que reflexionemos acerca de un acontecimiento que se dio en el mundo literario unas semanas atrás. Cientos de escritores iberoamericanos firmamos una carta contra el machismo en la literatura. Esa carta enunciaba una desproporción entre invitadas e invitados, jurados, mujeres y hombres, finalistas mujeres y hombres, en la Bienal Vargas Llosa que se llevó a cabo en la Ciudad de México unas semanas atrás. La carta que firmamos hombres y mujeres, escritoras y escritores, algunos muy reconocidos, otros menos conocidos, algunos muy exitosos, otros menos exitosos, era un llamado a la reflexión acerca de la desproporción de las mujeres en estos eventos, no solo en la Bienal en cuestión. Lejos de producir en los organizadores esa reflexión, lo que produjo es una cerrada resistencia a mirar siquiera ninguna de estas cuestiones canalizadas a través de contestaciones vehementes, desacreditando lo expresado, pero sobre todo y especialmente a las y los firmantes por distintas vías. Bueno, la carta de la Bienal no se las voy a leer, pero la pueden encontrar fácilmente en Internet. Han respondido a esta carta algunos de los, y tiene 120 firmas, entre las cuales no hay solamente mujeres, hay muchos hombres que nos han acompañado con su firma. Han respondido a esta carta algunos de los responsables de la Bienal, incluido el propio Vargas Llosa, y varios escritores y escritoras con posturas a favor y en contra. Me gustaría compartir algunos de los argumentos que me parecieron más interesantes traer a este debate. Como suele suceder en estos casos, hubo un debate en la prensa y otro en las redes sociales. Tomaré ejemplos, argumentos e insultos de las dos fuentes. Primero, aclarar un punto. Los defensores de no revisar el status quo dicen que mentimos en cuanto a la cantidad de hombres y de mujeres. Yo no me atrevería a decir de otra persona que miente. En todo caso puedo decir que se equivoca o que tiene mala información, pero decir miente es una categoría importante. Pero lo que se dice es que mentimos. Yo los invito a entrar en la página, por lo menos hasta ayer. Le saqué foto porque estas cosas alguien las puede cambiar, pero digamos hasta ayer era así. Entrar en la página de la Bienal y revisar tanto su homepage como el programa y verán que van a ver hombre, 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 mujer. Hombre, 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 mujer. Así. Los invito a entrar en la página y revisar tanto su homepage como el programa y verán que coinciden con los expresados en la carta original. Si hubo otras mujeres, habrán estado en tareas administrativas, habrán servido café o no les pareció interesante anunciarlas en la homepage. Tal como prevé la carta original, el primer argumento esgrimido por Juan José Armas Marcelo, a cargo de la Bienal, antes de llegar a los insultos, fue: no seguimos otro criterio más que la calidad literaria. Así que la carta ya advierte que seguramente lo que se va a decir es que esto es en pos de la calidad literaria, ¿no? Así declara en una nota al diario El País del 28 de mayo del 2019. Esta simple oración tiene varios aspectos para analizar. Primero, que está diciendo que si no hay mujeres, si no invitaron a mujeres, es porque no tienen calidad literaria. Segundo, pasa por alto la subjetividad de la construcción de esa calidad. La calidad literaria también fue un valor definido en un mundo comandado por hombres. Pero además de esto, la frase me suena a frase de clausura que recurre a un valor supuestamente indiscutible. Es como cuando en la lucha por la legalización del aborto alguien nos contesta que está en contra porque está a favor de la vida. ¿Y quién puede estar en contra de la vida? ¿Y quién puede estar en contra de la calidad literaria? Pero definamos vida. La vida es el embrión de 2 semanas y vale más que el de una niña de 11 años violada por su padrastro, a quien los antiderechos en mi país le negaron el derecho a hacerse un aborto legal. ¿Estamos absolutamente seguros de que la calidad de los hombres del boom era superior a la de Elena Garro, por solo mencionar un nombre, un ejemplo? Dice Matilde Sánchez en un artículo que sacó la revista Enie y que se llama El canon y sus guardianes de hierro. Es una crítica generalizada e irrefutable que los escritores del boom no ayudaron a promover a contemporáneas tan excepcionales como las mexicanas, Rosario Castellano y Elena Garro, esta última inventora del realismo mágico con su novela Los recuerdos del porvenir, menos por su penosa actuación en la matanza de Tlatelolco en el 68 que por sus disputas matrimoniales con Octavio Paz, auténtico caudillo literario. Tampoco proyectó a las brasileras Clarice Lispector, Nérida Piñón y entre nosotras a Sara Gallardo, Silvina Ocampo, contemporáneas de Cortázar. Vuelvo con el artículo de Olmos. Olmos es un escritor español que se tomó como que tomó la palabra para defender la postura de la Bienal. Olmos escribe por su lado el siguiente argumento para ir en contra de la carta.
Otro aspecto que me llama la atención de estas polémicas es que hay un tipo de escritora que nunca se queja, que no firma manifiestos, obviamente no se las invita y que no opta a ningún premio. Son autoras que venden. Gracioso argumento, porque con solo leer algunas de las cientos de firmas a las cartas contra el machismo en la literatura, uno se encuentra con Rosa Montero, por ejemplo, con Jorge Volpi, con Juan Villoro o conmigo, que todos somos escritoras y escritores que vendemos. Luego el mismo autor esgrime un párrafo donde nos pide un ejercicio de simulación y nos propone que por un momento pensemos que somos el director del Festival Eñe de Madrid y entre los supuestos que quiere que nos preguntemos a la hora de ser auténticamente sinceros con nosotros mismos, esgrime varias preguntas, entre ellas esta que les quiero dejar como perla. Él dice que si somos quienes organizamos el Festival Eñe, seamos sinceros y nos respondamos si no llevaríamos al festival a ese autor o autora con el que nos acostamos o con el que queremos acostarnos. Eso pregunta en el artículo. Y por último, esta frase también de Olmos. Yo creo que la mayoría de los directores de festival no saben cuántas hombres y mujeres han invitado hasta que se lo dicen en un manifiesto. Bueno, de eso se trata justamente Olmos, de cambiar un paradigma del que hasta ahora nadie se fijó, el que hasta ahora nunca se fijó, se fije y encuentre esas mujeres que como Garro tenían calidad literaria tanto como los hombres de su generación y no se las veía. Y termina con un consejo de mansplaining. Dice, así que cuando no te inviten a un festival, así que cuando no te invitan a un festival es que no invitan a mujeres y cuando no te premian a ti es que no premian a mujeres, etc. En realidad sí que se las invita y sí que se las premian, pero no a ti. Eso nos dice a los 120 que hemos firmado la carta. Podríamos quedarnos toda la mañana desgranando este tipo de argumentos en este texto y otros posteriores del autor, pero sería más de lo mismo, los argumentos siempre van por este lado. ¿Por qué traigo estos argumentos de Alberto Olmos? Porque la contestación que hizo Vargas Llosa en el diario El País lo cita como argumento de autoridad. Lo hizo en un artículo del 16 de junio del 2019, donde vuelve a decir que falseamos el número que falseamos el número. Argumenta también que 8 escritoras invitadas se excusaron, no dice cuántos hombres se excusaron, porque para hacer una cuestión matemática, si uno dice, bueno, pero invitamos a 8 que dijeron que no, en los festivales está lleno también de hombres que seguramente invitaron y dijeron que no. Voy a compartir algunas de las frases no matemáticas. Dice Vargas Llosa, de creerles, bastaría que hubiera una idéntica representación numérica de hombres y mujeres en todas las conferencias literarias para que se hubiera alcanzado la igualdad. Vaya tontería. El único criterio aceptable en este campo es la calidad, no la cantidad. Nada sería tan ofensivo para las mujeres que ser invitadas a las conferencias como bultos o números a fin de llenar un cupo aritmético, que fingiría respetar la equidad y más bien la volvería una caricatura, es decir, la haría trizas. No creo que Vargas Llosa quiera manipular al lector distraído con este argumento. Creo que no entendió lo que planteamos en la carta. Tal vez no fuimos claros. Por supuesto, no queremos que nos traten como idiotas a las que hay que darle un chupetín para que nos quedemos tranquilas. Queremos dejar claro que no aceptamos el argumento falaz de la calidad, porque la calidad literaria es una construcción donde ciertos hombres han tenido más peso que el resto de todos nosotros. Dejo otra frase inquietante. Quiero aclarar por las dudas que la calidad literaria de Vargas Llosa, por supuesto que no está en duda, es uno de mis escritores preferidos, ¿no? Dejo otra frase inquietante. No es el camino, dice él, no es el camino si se trata de luchar contra la discriminación de la mujer y la violencia de género. Todos los días sabemos de asesinatos de mujeres por parejas, de violaciones colectivas a adolescentes por manadas de brutos idiotizados por el alcohol o las drogas, del desempleo y los bajos salarios las perjudican a ellas más que nosotras y de 1000 manifestaciones más de una injusticia radical que clama por ser corregida. Hasta acá totalmente de acuerdo con Vargas Llosa, pero sigue. Nada de esto cambiará estableciendo cuotas partidarias en los certámenes literarios o artísticos, y sí, en cambio, los desnaturalizará, destruyendo lo más importante, lo único importante, que es lo que le da sentido y razón de ser, la competencia intelectual y estética. ¿De verdad?
¿De verdad nos está haciendo cargo que desnaturalizamos la lucha general si peleamos el espacio en nuestro propio terruño? ¿De verdad perjudicaremos las veces que estuvimos bajo la lluvia peleando con el colectivo de mujeres, discutiendo con senadores ultraconservadores acerca de nuestro propio cuerpo, acompañando a la familia de quien mataron por violencia de género ahí en la calle, junto a ellos y ellas, por discutir un espacio de poder en la literatura? ¿De verdad? Vargas Llosa es sin duda un extraordinario escritor. El párrafo que acabo de leer es además bello, pero es peligroso, muy peligroso desde mi punto de vista. Concluye el artículo de Vargas Llosa atribuyéndole al feminismo que está viendo dos sustantivos, resentimiento y frustración. Y dice, en lo que a mí se refiere, puedo asegurar que mientras la Bienal y el premio de novela que llevan mi nombre existan, no habrá cupos aritméticos de hombres y mujeres y que el único criterio con el que se seguirá invitando a los participantes será el de la excelencia literaria. Por último, quiero traer una columna que me encantaría que la busquen y la lean si tienen ganas, del escritor español José Ovejero. José Ovejero le contesta tanto a Vargas Llosa como a Olmos y se ha dado una situación también muy interesante. Han quedado discutiendo entre hombres. Berna González Arbur, Laura Freisas, Liliana Colanzi, Gabriela Wiener, Guadalupe Nettel, Matilde Sánchez, entre otras escritoras, han escrito textos valiosos sobre esta controversia. Pero en general, desde la organización de la Bienal y quienes han salido a defenderlos como Olmos, se los ignora y se hablan entre ellos. A José Ovejero no. Por suerte, y todas nosotras le estamos sumamente agradecidas. Le pasó lo mismo a Pablo Simonetti en las redes. Todas nosotras subimos estas notas, pero él subió la nota de Ovejero y el mismo Jesús Armas Marcelo lo ha insultado y utilizó, entre otros, este argumento. No sabes, Pablo, y la ideología de género te da patente para mentir. He escuchado pocas agresiones más y además ignorancias más tremendas plasmadas sobre este tema. Voy a ahorrarles la discusión en las redes y paso, porque hay muchos más insultos, y paso al artículo de José Ovejero, del que quiero compartir algunas frases. El artículo se llama El ataque de los hombres cuota. ¿Acaso quieres que te inviten a algo o te den un premio o te publiquen para llenar la cuota? Dicen desdeñosos los feministas liberales, tan aladides de la libre competencia. ¿Pero acaso usted, señor Vargas Llosa, rechazaría los honores y los beneficios económicos recibidos por haber realizado su carrera en una sociedad en la que los hombres tenían muchas más facilidades que las mujeres para medrar en el mundo literario, en el que el canon era casi exclusivamente masculino, en la que los premios rarísima vez recaían sobre una mujer? ¿No es usted un hombre cuota? No me diga que hombres y mujeres tienen los mismos intereses, porque no es verdad, porque no tienen las mismas posibilidades. Una cosa es ceder generosamente una parcela de poder y otra aceptar que te arranquen también aquellas que preferías conservar para ti. No hay cambio social importante sin conflicto, porque ningún grupo cede sus privilegios sin defenderse, aunque a veces finja hacerlo. Otro párrafo del mismo texto. Es cierto que las cosas están cambiando, que hoy el desequilibrio es mucho menor que hace 10 años. No hace tanto yo constataba que en las estanterías de mis amigos y amigas muy rara vez el número de títulos escritos por mujeres rebasaba el 20%. Me dediqué mucho tiempo a contarlo. Ya sé que esto no tiene un valor estadístico, pero les pido que piensen si en las suyas esto era diferente hace unos años. Si hoy la diferencia no es tan grande, es precisamente gracias a las protestas y reivindicaciones de las escritoras. Quienes se quejan de las protestonas y ruidosas que son y aducen que tanto énfasis en el género puede llevar a injusticia hacia escritores varones, muy meritorios, me recuerdan a los fumadores que durante años han fastidiado con su humo a los no fumadores, incluso a riesgo de producirles enfermedades, y ahora se rasgan las vestiduras porque al prohibirle fumar en ciertos espacios se coarta su libertad. Maldito puritanismo, claman los oprimidos a los que antes era indiferente el daño ajeno. Y un último párrafo de la nota que es muy larga, del texto de Ovejero. Pero es que muchas
Son mediocres, insistirán los organizadores de los eventos. Vargas Llosa, muy digno, de hecho, afirmaba en su artículo que el único criterio que se aplica en la Bienal y en el premio es la excelencia, como si la excelencia fuera un criterio objetivo, como si el poder no desempeñase un papel en quien participa en qué actos, como si las amistades y las relaciones fueran un asunto menor, como si el canon estuviese libre a interferencias debidas al género, a la raza, al país de la procedencia, a la clase social, como si la cercanía al propio Vargas Llosa no pesara en ciertas elecciones. ¿Hace falta de verdad explicar que la excelencia es, aunque quizás no por completo subjetiva, al menos un criterio nebuloso? Emilia Pardo Bazán no pudo entrar en la Real Academia, sigo citando a Ovejero, en la Real Academia de la Lengua. Varios de sus miembros la insultaron y despreciaron en público y en privado, entre ellos Zorrilla y Valera. ¿Quién diría, en su sano juicio, que estos dos varones eran más excelentes que Pardo Bazán? María Luisa Bombal sufrió un trato similar por parte de sus coetáneos, que le negaron el premio nacional. Consideraban que sus temas sentimentales no tenían valor literario. La mayoría de aquellos escritores y críticos displicentes están olvidados, como lo están muchos de los que sí obtuvieron el premio. Y Ovejero concluye: esto es lo más llamativo, la defensa a ultranza de sus decisiones por parte de todos estos señores que imperan en el mundo literario. En lugar de detenerse un momento a reflexionar, inmediatamente lanzan epítetos que impiden cualquier análisis. Nos llaman a nosotras, feministas radicales, deshonestas, inquisidoras. Hoy Armas nos dijo que somos el Politburó de la Inquisición. Hacen aquello a lo que recurre cualquiera carente de argumentos. En lugar de examinar el centro de lo que se exige, se enfocan en rasgos más débiles. En lugar de pensar por qué tantas mujeres firman ese manifiesto y preguntarse entonces si pueden tener razón, prefieren señalar a las 3 que no tienen justificación para hacerlo. En lugar de pensar en el propio criterio de excelencia, rechazan con vehemencia la paridad dictatorial que tanto temen. En lugar de pensar en cómo las mujeres han tenido que sobrevivir en un entorno patriarcal del que ellos se han beneficiado y se benefician, se rajan las vestiduras y alertan de un posible feroz matriarcado que nos acecha. Señalan cada una de las manifestaciones menos inteligentes de la nueva corriente crítica, pero no se inmutan ante las de sus compañeros. El feminismo radical es el mayor enemigo de la cultura, llegan a afirmar, y obviamente cualquier movimiento que se vuelve hegemónico tiene sus riesgos, pero estamos muy lejos de haber llegado ahí. Quizás sería más urgente examinar el riesgo que supone para la cultura que hombres como ellos tengan el poder que tengan y lo repartan entre sus amigos y afines. Les quise traer este texto de Ovejero porque es el que con el que más me siento identificada de las contestaciones que ha habido a esta carta, y porque lo ha dicho también que me da pena volver a reescribir todo lo que él dijo, y porque a los hombres se los escucha más que a las mujeres. Entonces a lo mejor alguien va y busca el artículo de Ovejero y nos tiene en cuenta. Espero que esta mañana, al revés de lo que describe José Ovejero, nos haya ayudado para pensar. Algo similar hemos tratado de hacer como jurados del Premio Manuel Rojas que nos trajo a Chile Cintia Rimsky, Fabián Casas, Javier Vasconés, Alberto Fuguet y yo. Incluir, pensar la literatura desde los márgenes, honrar al escritor chileno que da nombre al premio dibujando un mapa literario honesto y más allá de las definiciones de poder que lo incluya. Por eso premiamos a María Moreno, pero podríamos haber premiado a Marcelo Mellado, a Tomás González, a Roberto Merino y a tantos otros. No porque fueran hombres o mujeres, sino porque nos obligamos a mirar en la literatura que está en los márgenes, allí donde no hay siempre luces de colores que señalen el camino. Muchas gracias. No sé si abrimos preguntas, ¿no? Muy bien, recuerden que hay un micrófono abierto para las preguntas. Mientras se alzan las manos, quizás podríamos empezar con una pregunta. Bueno. Aprovechando que tú nombraste la decisión del jurado y nombraste a María Moreno y hablaste que la literatura está ahí en los márgenes, en los lugares donde no existen luces distintivas de colores. Y quería preguntarte si la marginalidad de María Moreno coincide con el hecho que es mujer o es una condición que va mucho más allá del género en términos literarios. No, va mucho más allá del género. María Moreno tiene una prosa, para mí, de una calidad extraordinaria
y toca temas que van mucho más allá del género, ¿no? El hecho de ser mujer también la pone en un lugar de marginalidad, como la pueden poner otras cuestiones. Pero yo creo que, digamos, por supuesto que está lleno de mujeres que no escriben desde ese lugar, ¿no? Y ella se ha metido con temas muy, muy controvertidos, también desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Como es el alcoholismo, la degradación, el estar, digamos, en una situación casi lumpénica, ¿no? Entonces a mí me parece que ella, de verdad, nosotros en Argentina los que la leemos, porque es una autora extraordinaria que todavía no está leída en la cantidad de lectores que a uno le gustaría que la leyeran, ¿no? Es como de nicho, por eso pensamos que estos premios son tan importantes, pero nosotros le decimos The Queen. Para nosotros es The Queen. Sí. Bueno, ella se comporta como una reina. Sí. Sí, la hemos tenido acá y hace honor a su mote. Ahora, yo quería hacerte una pregunta de pura curiosidad. Si tú pudieses contarnos cómo fue aquella vez que tú ganaste un premio periodístico con un reportaje que compitió dentro de una categoría reservada para lo femenino. Claro, yo llegué a esa anécdota, una vez olvida cosas que le han pasado y las recuerda en base a preguntas que le hacen, ¿no? En determinados momentos. Entonces cuando muchas mujeres de mi generación nos empezamos a preguntar, cuando aparece el movimiento feminista, ¿somos o no somos feministas? Porque yo nunca me definí como feminista, porque ser feminista para mí implicaba pertenecer a un movimiento activo, político activo, al que yo no pertenecía activamente. Pero hoy la palabra feminista yo creo que nos la hemos apropiado todas porque significa mucho más que eso y porque todas de alguna manera estamos actuando. Entonces, revisando, bueno, ¿yo soy o no soy feminista? Empecé a recordar algunos episodios que digo, pucha, sí, yo sí, siempre fui feminista. Y uno, que es el que él trae a colación, es que cuando yo empecé a escribir una revista en Argentina, fue mi primer trabajo en periodismo gráfico, que se llamaba Emanuel, y que era una revista feminista, la única revista feminista que había en ese momento. Escribí una nota que se llamaba Preservativos, una fobia masculina. Y tenía que ver con un momento histórico cuando apareció el VIH y el SIDA. Y los hombres de mi generación decían que no querían usar preservativos porque no les gustaba, porque los incomodaba, porque se les bajaba, porque distintas cuestiones técnicas. Y que era más cómodo que se cuidara a la mujer. Entonces estaba por un lado el hombre que se resistía al uso del preservativo, por el otro lado el papa del momento que dijo que no se podían usar preservativos. Entonces mi nota trabajaba sobre esas dos cuestiones, se llamaba Preservativos, una fobia masculina. Y cuando la mando al concurso que hacía todos los años la Asociación de Revistas sobre notas que habían salido en el año, tenía que competir por el nombre de la revista en revistas femeninas. Y competí con una nota de macetas y otra nota sobre bricolage. Y yo dije, bueno, esto es imposible, pero gané el premio. Se ve que el jurado le interesó más lo de la fobia masculina que las macetas. Sí, yo pagaría por escuchar esa discusión del jurado. Bueno, quiero saber si ahí hay una pregunta. Hola. Bueno, tú llegaste a escribir desde el mundo de los números. Y llegaste, parte de tu literatura además muy cercana a la literatura policial, negra, por llamarlo de alguna forma, que por lo menos en América Latina no es una literatura muy femenina, tradicional. Me gustaría si nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia de entrar desde fuera a estos mundos que no necesariamente eran los que se esperaba que tú estuvieras. Bueno, la primera novela que escribí era erótica, pero fue una casualidad. O sea, yo quise, me tomé una licencia en el trabajo para escribir para un concurso que decía Tusquet, editorial concurso de novela, y cuando fui a pedir las bases, porque en ese momento no había internet ni nada, era el concurso de la sonrisa vertical, que era de literatura erótica. Entonces me puse a leer a Henry Miller, a Anais Nin, a toda la literatura erótica buena del momento, así que mi primera era erótica. Yo nunca me siento a escribir una novela pensando voy a escribir una novela policial. El policial me toma de camino y aparece un muerto y aparece el enigma y la búsqueda de la verdad, y entonces tengo que hacerme cargo de esa trama que a veces es principal y a veces es secundaria en las novelas. Entonces desde ese lugar fui, ¿no? Uno se pone a contar una historia que transcurre en los mundos en los que vivimos y qué sé yo, si yo me pongo a contar ahora la historia de la niña de 11 años que a la que obligan abrazando un hospital a tener un bebé concebido por la violación de su padrastro, y termino escribiendo una novela policial casi, ¿no? Porque es muy difícil contar esas cosas sin que no tenga un tinte de violencia. Y yo creo que el policial también extendió los márgenes. Los últimos ganadores de
de algunos premios Gijón, como Carlos Anón con Yo fui Johnny Tunders o con Marcelo Luján con Subsuelo, escribieron novelas que no necesariamente están dentro del canon cerrado de lo policial, sino que son novelas donde está la violencia presente. Y eso empieza a tener subtramas policiales y se las encuadra dentro de un género que yo creo que amplió sus fronteras, ¿no? Entonces llegué desde ahí. A pesar de eso, a mí me encanta saber de medicina forense. Ahora hice un curso de medicina forense. Eran todos policías y yo, donde nos enseñaban del luminol y de cómo se desgarra cuando se quiere descuartizar a alguien y todas esas cosas. A mí me encanta saberlas. Me gusta saber cómo se hace. Porque después si tengo que escribir sobre eso no quiere decir que voy a específicamente a usarlo, pero me gusta saberlo. Cuando en Las viudas de los jueves mueren los personajes electrocutados en una pileta, yo quería que murieran electrocutados, pero ya en las piscinas, piletas, no hay más esas luces que antes electrocutaban, sino que son unas luces de menor tensión. Entonces dije, bueno, lo que pueden hacer es que estén escuchando música con un cable y si ese cable lo desenchufan del aparato, lo tiran en la pileta y eso los electrocuta. Pero dije, por la duda voy a llamar a mi electricista a ver si esto alcanza para electrocutar a 3 personas. Entonces lo llamé al electricista y le dije, mira, quiero electrocutar a 3 personas con un cable. ¿Salta la térmica, el disyuntor, algo o se puede? Y hubo un silencio del otro lado. Pero después él sabía que yo era escritora, y digo, no, y era muy buen lector mi electricista, y me trajo un informe escrito de cómo electrocutar a 3 personas en una pileta, y en el informe decía que en algún momento una de las 3 tenía que tocar el borde para hacer masa, porque dice que si no la electricidad gira en redondo y no electrocuta. Yo no tengo, física es una materia que a mí me ha costado siempre, y qué quiere decir con eso no lo sé, pero por supuesto que un personaje, sin decir voy a hacer masa, tocó el borde de la pileta en la escena, ¿no? Entonces me gusta saber esos detalles, porque la parte policial tiene que tener una verosimilitud, ¿no? Llegué desde esos lugares. No sé si con eso te respondí o había algo más, ¿no? Era eso. Bueno, ahí hay un... Bueno, tantas cosas que comentar, ¿no? Mencionaste entre muchas citas ese magnífico artículo de Matilde Sánchez sobre el boom, y yo recordé hace unos años un cierto escándalo, por suerte, que se produjo, me parece que fue el 2016, porque había me parece que era el centenario de Elena Garro, se produjo una polémica en la feria de Guadalajara, porque como había este efeméride de Elena Garro, se hicieron unas ediciones especiales y se reeditaron parte de su obra, y no encontraron nada mejor que hacerlo con una faja, como obviamente llamativa, cumpliendo la función que tiene una faja en un libro, que decía Elena Garro, la mujer de Octavio Paz, la amante de... Sí, me acuerdo perfecto. Sí, ¿te acuerdas de amante de Bioy Casares y amiga de Jorge Luis Borges? Sí. O sea, una cosa tremenda, o sea, era como para ir a matar al que se le ocurrió esa frase. Total, ¿no? Daba igual lo que hubiera escrito Elena Garro, porque lo importante era que fue la esposa de Paz, la amante de Bioy Casares y amiga de Borges. Bueno, entonces, un poco en este modo en que tú nos has puesto, mi pregunta es, más que qué hacemos de aquí para adelante, ¿qué hacemos con la tradición? O sea, ¿hay que reescribirla? Porque, claro, de repente se rescata a alguien como Elena Garro y Matilde Sánchez enfatiza que efectivamente fue excluida del boom por razones no literarias, o sea, donde efectivamente la calidad literaria, que es lo que nos tiran encima, no opera. O sea, opera cuando conviene y no cuando no conviene, como incluir a Elena Garro en el boom. La tradición es difícil reescribirla porque la tradición es un hecho, o sea, la tradición es cómo se arma un sistema literario, pero me parece que visibilizar a determinadas autoras que estaban más apagadas ayuda a las nuevas generaciones a esta cosa de la formación literaria, ¿no? O sea, quizás para nosotros ya de alguna manera nos han dañado con esa situación, no como escritoras, sino como lectoras me refiero, ¿no? O sea, nos han formado con una tradición literaria condicionada, pero de acá en adelante me parece que vos decís,
de acá en adelante me refiero a los lectores, pero sí yendo al pasado, sí yendo a enseñar la tradición. A lo mejor hay ciertas autoras que no hemos puesto en los programas literarios o que no hemos puesto, que no se estudian en las universidades, que se podrían rescatar y sí estudiar, ¿no? En Argentina hay mucha discusión con eso, ¿no? De autoras que no están incluidas en los programas académicos y que deberían estarlo, ¿no? Me parece que por ese lado tendría que ser, quizás. Claro, en ese sentido la tradición ya recibida, porque está en el pasado, digamos, Claro, ese es sí, inmutable, inmutable. pero la tradición en sí Exacto. es un relato. Exacto. Hay Y que por lo relatarlo de nuevo. tanto, y por lo tanto es Exactamente. maleable. Sí, Es maleable. totalmente. Y también hay que decir que nos falta como sociedad abrir un poco los brazos a las lecturas conflictivas y establecer que durante un tiempo está bien que en vez de que existan dos tradiciones o una nueva tradición, que existan miradas en conflicto. Y que eso todavía no esté resuelto. Y que Es que vamos a tardar en resolverlo. Claro, no pero, podemos pretender pero que se está bien resuelva. eso. Sí, sí, sí. A mí me parece que gran parte de la oposición que surge es no solamente una oposición, digamos, a una mirada desde lo femenino o desde lo no masculino, digamos, Sí. Sino también una resistencia a ese periodo de cambio, de indeterminación. Sí. Eso genera mucha ansiedad también. Porque entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ¿por qué hay que saber qué es lo que se hace ahora? Absolutamente. Yo coincido con Tomémonos vos. 20 años para discutirlo. Sí. Eso genera mucha ansiedad. Sí, sí. Mira, no tiene nada que ver con esto, pero hablando del policial me hace acordar la teoría de Piglia sobre la ficción paranoica, que él dice que uno necesita en los policiales resolver todos los policiales porque nadie soporta no saber cómo terminó y quién lo mató. Y entonces hacemos una cosa paranoica de, bueno, fue este. Parece también que podemos caer en ese problema, ¿no? De resolver rápidamente, no de la mejor manera porque estamos incómodos en esta transición. Y son periodos de transición. Y son periodos que yo, tanto en lo social como en lo literario, me alegro de que me hayan tocado vivir. A mí me gusta estar en este momento viendo qué es lo que va a pasar con todo esto. Sí. Bueno, y siguiendo con lo Pero yo soy sísmica. Sí, sí, sí. No, pero siguiendo también con tu reflexión sobre lo policial, me gusta mucho una opinión que leí sobre lo policial, una opinión tuya, que tú dices, bueno, que es muy difícil poner una atención hacia la contingencia, hacia lo social, hacia lo que está sucediendo alrededor de uno y no terminar en un hecho de violencia y por lo tanto metido en una trama policial. Me parece que eso es incluso más cierto en Latinoamérica, porque incluso cuando hablamos de lo político no podemos divorciarlo también de lo policial. Sí, yo creo que sí, que estamos mucho más, tenemos instituciones mucho más jóvenes, que tienen peores resortes que en otros lugares más aceitados. La violencia existe en todos lados, lo sabemos, pero sí es cierto que hay cierta falta de respuesta de las instituciones a esa violencia y eso nos deja en un lugar de mucha mayor inquietud, ¿no? Gracias, Claudia, por la conferencia. Siempre un gusto escucharte y entender como la lucidez de cómo estás leyendo el presente. Dos cosas, me hiciste acordar de una lectura que Liliana Colanzi puso hace poco sobre el libro de la tía Julia. Genial, sí. Entonces, donde Liliana dice que en el fondo, bueno, leamos el libro y escribió la tía Julia sobre Vargas Llosa como contrarrelato a la novela y además leyéndola también desde el cruce de los géneros. Yo creo que el gesto de situar ese libro, que era como lo que Varguitas no dijo, era hablarlo no solamente desde el contrarrelato de lo que Vargas Llosa contó en la novela, sino también desde pensar este libro como un testimonio, como una memoria y jugar ahí y darle una vuelta. Y dos, me acordé de algo que creo que lo comentaste en una conferencia, lo comentaste en alguna parte, que era que cuando estabas el año pasado en el medio del debate y del tema del aborto en Argentina, publicaste las columnas en diarios de derecha. Y
publicaste las intervenciones en diarios como La Nación, que tuvo, entiendo, más efecto que si hubieran estado, Sí. por ejemplo, publicadas en páginas. Me parece interesante esa Mira, lucidez de cómo En funciona realidad se te mezclaron ahí, Sí. yo te lo conté eso cuando estuvimos Sí, en pero no fue con respecto, lo del aborto ha salido mucho en todos los diarios, pero eso fue con respecto al matrimonio igualitario. Ah. Con respecto al matrimonio igualitario, que fue una lucha anterior, y no sé, ¿ustedes tienen matrimonio igualitario acá? ¿En Chile? Bueno, nosotros... Unión civil, no, le falta un no, pasito. Tenemos unión civil, sí, pero... Bueno, cuando fue lo del matrimonio igualitario, yo había escrito una columna que tenía que ver justamente con, era una carta abierta al director de la RAE, por la definición de matrimonio en la RAE, que hablaba de hombre y mujer en ese momento, etcétera. Entonces era como una queja con respecto a eso, desde el punto de vista del lenguaje, pero que tenía que ver con el matrimonio igualitario. Y yo quise publicarla en La Nación, que es el diario más conservador que hay en la Argentina, porque publicarlo en página 12, sí, mis amigos se iban a divertir quizás con la columna, pero no provoca ninguna cuestión, ¿no? Esto también es interesante con lo que hablábamos antes de provocar. Con una columna sí me interesa provocar un movimiento en el que lo estoy leyendo. Con la literatura es otra cosa, ¿no? No pienso en esos términos. Pero con una columna sí. Me pasó con el aborto que me pidieron columnas para muchos lugares. Pero, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es que una columna fue para The Guardian, el diario inglés, que gente insólita me decía, te sacaron una nota en The Guardian. O sea, todo lo mismo había dicho en todos los otros diarios, pero haber sacado en The Guardian una nota parece que era como una cosa, capaz que lo es, no lo sé, pero digamos, me impresiona cómo también se valida lo que uno dice en función a quién le pone el sello detrás, ¿no? Era eso. Bueno, Bueno, hemos llegado al fin. muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría recordarles que el día 6 de agosto tenemos la próxima cátedra. En esa ocasión nos va a visitar Mo Yan, el premio Nobel chino del año 2012. Así que los invitamos a esa ocasión. Hoy día iba a presentar a Amanda Teleri. Yo estaba muy entusiasmado con escucharla. Amanda es exalumna muy reciente de nuestra escuela y una escritora muy prolífica. Pero hubo un error, digamos, de parte nuestra y por motivos de fuerza mayor ella no pudo estar acá, cosa que ella también lo lamenta. Bueno, muchas gracias. Así que yo quería darles también las excusas por ese pequeño error. Y yo no soy ningún sustituto de Amanda Teleri, no puedo aspirar a eso. Y bueno, y con eso, reiterando también los agradecimientos al Ministerio de las Culturas, al Fondo del Libro, quisiera pedirles por favor un aplauso para nuestra invitada. Gracias. Bueno, afuera está la editorial vendiendo libros de la autora. Yo Sí, como por si siempre quieren. traje 3 pañuelos, si alguno no tiene y le interesa, Yo quiero uno. bueno. Sí. Ah, muchas gracias. Qué linda bolsa, preciosa. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por